Partimos entonces, estamos digamos, en la conferencia, vamos en la parte 6, conferencia 6. Entonces, estamos haciendo una conferencia para Bethesda Quilpué. Bethesda Quilpué que está, ¿en qué está Bethesda Quilpué? La Bethesda Quilpué está en esto. En esto, está en esto. En transición a una iglesia con propósito. Toda esta idea que estamos figurando ahora tiene que transformarse en una organización, en una forma, en una estructura de iglesia que vaya en función de los propósitos. Más que nada, o sea, ya dejamos de funcionar en torno a modelos y se terminan los cargos. Los cargos, ya no hay más cargos en la iglesia. Lo que hay son ministerios que asumen las personas y que principalmente son dados por Dios, no peticiones de los pastores. Por ejemplo, como le digo yo, pastor, ¿qué yo podría hacer en la iglesia? Me preguntaron, yo le digo a la gente, ¿qué le dijo el Señor que hiciera? Porque si fuera por mí, yo como pastor tengo hartos problemas, hartas necesidades. Por ejemplo, necesito una secretaria, necesito una persona que me coordine cosas, todas esas cosas. Pero un día le va a llegar a la presencia de Dios y Dios le va a decir, usted no le va a poder decir cuando Dios le diga, ¿por qué tú no hiciste lo que lo que yo te mandé? Es que yo hice lo que el pastor me dijo. ¿Usted cree que echándole la culpa al pastor se va a salvar? ¿De que Dios no le diga algo? No, 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 no. Porque supuestamente usted tiene una propia voz. Por eso yo generalmente, cuando hay una necesidad de la gente, ofrezco, digo, hermano, alguien tiene la motivación, alguien siente que Dios está llamando a satisfacer esa necesidad. Y si no aparece el líder, si no aparece la persona llamada por Dios para algo, no se hace. No se hace. Porque la pasión que pone Dios en nuestros corazones para servicio son dones. Los dones son irreemplazables, los dones y los talentos. Entonces, y de repente alguien te dice, mira, yo puse en tu corazón una carga. Hermano, aquí se acabó algo, se acabó y se terminó. En la iglesia con propósito se terminó el traspaso de responsabilidades un poco cara dura, por no ser sinvergüenza. Reunión de administrativa de negocio, reunión. Pastor, quiero la palabra, diga hermano o diga hermana. Mire, yo estoy viendo que la iglesia debiera hacer algo porque hay personas que están pasando necesidad y la iglesia debería servir café y salir a la calle con café y con sanguchito. Eso es cara dura, es ser cara dura, porque si tú estás sintiendo la carga es porque Dios te está diciendo que tú lo hagas lisa y llanamente, y que pidas que te capaciten y te apoyen para allá adelante ese ministerio, no para que tú lo traslades. Yo estoy viendo que en esta iglesia hay tal necesidad que nos están supliendo, y si la estás viendo y si Dios te la mostró, ¿por qué tú no tomas la iniciativa? ¿Por qué tú no dices, pastor, yo quiero hacerme cargo de esto? Pastor, yo quiero ver esto, yo siento una carga en esta área y quiero que usted me prepare y me capacite para poder cumplir ese ministerio que Dios me está poniendo en mi ser como una carga. Yo estoy visualizando. Entonces, así se estructura una iglesia con propósito. No se estructura a la denuncia, sino al hacerse cargo de lo que Dios me está poniendo a mí como. Entonces, Dios pone una carga contigo, con las mujeres, con los niños, con la necesidad, con cualquier carga que pone o cualquier visión, entonces tú empiezas a activar tu ministerio. Ahí empiezas a orar y ahí se cumple Efesios, que dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la labor del liderazgo, del pastor y todo, es capacitar a las personas para que cumplan bien su ministerio. Y es obligación, como lo hago yo, y como lo he hecho muchas veces, capacitar a la gente para que cumpla bien el ministerio, instruirlo, darle clase, advertirlo, guiarlo, y después quedan funcionando solos. Y después llegan esas personas a saber más que tú, para que ellos capaciten a otros. Porque tú vas a quedar un poquito atrás con la experiencia que tú tienes, ya esa experiencia no va a ser suficiente. La persona nueva que ya adquirió la calle, como decimos nosotros, que ha estado en el campo de batalla, ya tiene más experiencia directa que tú, que uno también ha estado en el campo de batalla. Es lo que pasa, mire, es interesante, porque como modo de anécdota, mi padre es pintor profesional, no de cuadros, sino de brocha gorda, pintor de casas. Entonces mi papá
a nosotros cuando éramos pequeños nos llevaba a ayudarle de todos lados y todos aprendimos la profesión. A mí nunca me gustó mucho, pero la aprendí. Por si acaso, una carta bajo la manga. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de seguir estudios de ingeniería y salí egresado de ingeniero de la Universidad de Santa María. Entonces, ahora, y uno de mis hermanos se quedó con esa profesión. Y yo miro a mi papá y yo también, y nos quedamos hace rato atrás. Po. Ahora hay unos materiales que son tremendamente impresionantes, técnicas que tú te quedas con la boca abierta, y mi papá yo lo miro, pobrecito. Ya él no pinta, pero de repente hace preguntas que uno dice, no, usted quedó muy atrás, mi viejito, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, en un momento mi hermano estaba poniendo un material de pintura que parecía que fuera porcelana, o sea, parecía que estuviera, en vez de pintura parecía porcelana, era como un mayo y una pintura especial que hay que, de una forma, y nosotros teníamos idea de esas cosas, no teníamos idea, o sea, no teníamos idea de esos nuevos materiales. Entonces, y aquí pasa, pues, cuando el hombre que se capacita empieza a hacer su ministerio y Dios lo va enriqueciendo y lo va preparando, llega a un punto en que está más capacitado que los mismos líderes y él ya pasa a ser un capacitador, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ministerio en Estados Unidos que es súper importante y que lo tiene a cargo el hermano, se llama Celebrando la Recuperación. ¿En qué consiste ese ministerio? Oscar y yo hemos sido testigos, parece que también Antonio, de ver a los hermanos adelante dando testimonio de cómo se recuperaron de las drogas, del alcohol o de otras adicciones, ya sea incluso adicciones pornográficas, adicciones de cualquier cosa. Entonces ver que los hermanos que al principio fueron parte del ministerio celebrando la recuperación, que fueron personas que se recuperaron, ahora son líderes que están llevando a otros y yo diría que algunos de ellos saben más que Ronald. Y no porque Ronald no sepa, sino porque ya su experiencia lo ha llevado, porque ellos están todos los días con la gente. Ya conocen muchas cosas entonces eso es un valor tremendo para la iglesia. Y hay un ministerio que se dedicaba a repartir comida. Hay un hermano que tenía su auto y lo acompañaban varios, tuvo la carga y la iglesia lo apoyó con mucho alimento y muchas cosas y se dedican a repartir comida. Mire, es impresionante lo que yo le he contado, usted no me lo va a poder creer. Es difícil, pero Oscar y Antonio me pueden dejar de mentiroso si que dicen que no es verdad. Pero la iglesia tiene un ministerio que reparte alimentos una vez terminado el culto. Y hay un hermano apasionado por eso, que va a buscar cosas que le regalan y cosas que compran. De repente, a mí me da, pero hermana, me da una pena porque hay gente que es la media despreciativa. Porque los digamos, latinos se han aburguesado, hermano. A mí me dieron una bolsa de pollo y me la llevé para la casa al Ronald. Y yo preparaba pollito ahí, como yo cocino. Ellos no cocinan, hermano. Ellos pues van al lugar a comer comida preparada. Y yo llevaba todo, yo me daba mi bolsita de pollo ahí, preparaba cositas, después llegaban a comer mi pollo también, porque yo lo había preparado yo, era mi pollo, pero igual lo compartía, porque yo lo había preparado. Lo que quiero decirle es que hay un ministerio que se preocupa de gente que tiene necesidad. Y esa persona que hace eso, que reparte, hermano, se pone una mesa con un montón de verduras, cada culto, verduras, digamos, cereales, reparten esto, porotos, fideos, todas esas cosas, que todo, o sea, la persona pesca una bolsa y va llenando con lo que necesita. Y eso lo tiene a cargo un hermano, una pareja súper fiel que todos los cultos está ahí. Todos los cultos está ahí. O sea, no hay un culto que no estén ahí. Y hay que tener paciencia y después tú mira el trabajo y el hermanito que estaba a cargo de eso, hermano, había sufrido un derrame cerebral y tenía su manito así, así. Y que él con su esposa subiendo así con todos los elementos a una especie de furgonetita que tenía, donde sacaban y ponían cosas y la ponían en las mesas para repartir. O sea, ellos sintieron que ese era su trabajo y lo han ido perfeccionando. Entonces aquí no se trata de cargo, aquí se trata de ministerios, servicio. Y tú tienes la motivación de decir, yo quiero, pastor, yo siento una carga por este servicio, quiero que usted me ayude, que me capacite y vamos adelante. Entonces ahí se evalúa si ese servicio está en los propósitos. Y que la mayoría sí. Entonces empezamos a generar servicios, no cargos, no cargos. El encargado de esto, el encargado de eso, no. Ministerio que va a un servicio que va apuntando a algo. Entonces estamos transicionando a cambiar una iglesia
que es una iglesia que está funcionando de forma tradicional a una iglesia con propósito. Y es lo que estamos hablando. Veamos un poquito más. ¿Cómo edificar una iglesia con propósito? Recordemos la declaración de propósito de la Congregación Ministerio de Bethesda de Quilpué. Vamos a ir recordándolo toda la conferencia, vamos a estar recordando todas las veces esta declaración. Buscar a las personas sobre las cuales Dios está trabajando. Ir a buscar a las personas sobre las cuales Dios está trabajando. Eso equivale a decir, nosotros no somos los que vamos a convertir, es Dios el que está haciendo la obra. Buscar a las personas sobre las cuales Dios está trabajando e integrarlas a la familia de Dios, con el propósito de enseñarle a conocer, amar y adorar a Dios. Perdón, si hay algo, un pausa, es porque una vez una persona está echando y digo que la pasa. De una experiencia personal y guiarlas a parecerse más a Cristo cada día, capacitarlas y equiparlas para su misión en el mundo y el servicio en la iglesia. Eso es lo que usted tiene que aprender en memoria. Ahí en esas frases están los 5 propósitos y toda la iglesia debe tener clara esta pequeña oración que abarca todo. Ahora, podría achicarse más, no sé, se podría achicar, a lo mejor hay una persona experta porque mientras más pequeña sea, más fácil de recordar. Pero eso es lo que se tiene hasta ahora. Buscar a las personas en las cuales Dios está trabajando e integrarlas a la familia de Dios con el propósito de enseñarle a conocer, amar y adorar a Dios a través de la experiencia personal. Tal vez podemos eliminar ahí a través de la experiencia personal y cortarla más todavía, ¿entiendes? Y guiarlas a crecer para parecerse más a Cristo cada día, capacitarlas y equiparlas para su ministerio en el mundo y el servicio a la iglesia. Eso es lo que es la declaración de propósito que hemos tenido. Ahí voy a hablar con los caritos si a lo mejor le sacamos eso. Vamos a ir viendo porque no es tan trascendente eso a través de una experiencia personal, no es tan, o sea, se supone que sí, que es así. Por eso digo, después con los caritos vamos a ver si le afinamos un poquito esto. Aplicando sus propósitos, es punto 3, hemos visto 2. Ya. Y aquí, no es suficiente definir y comunicar sus propósitos solamente. Usted debe aplicar los propósitos. Los vamos a definir, los vamos a comunicar, que son los 2 puntos anteriormente vistos. Vimos que había que definir los propósitos, había que comunicar los propósitos, vimos una serie de técnicas de comunicación de los propósitos. Vimos eslogan, lema, predicaciones. No es suficiente. Usted debe aplicar los propósitos en cada área de la vida de su iglesia. Hay que aplicarlo. Y es lo que yo estaba diciendo, por eso va a ser súper importante las capacitaciones que vienen con las clases y que usted entienda que si usted tiene un llamado de Dios, usted tiene un servicio, usted va y plantea. Y yo le aseguro que no puede, a ver, Dios no trabaja con grupos de personas, Dios no trabaja con grupos de personas, Dios levanta líderes. Vaya usted desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento final, Dios siempre ha usado personas con las cuales Dios lo ayuda, con personas que se agregan a eso. Por ejemplo, Pablo y Bernabé juntos, después Pablo y Silas, hablaban de Marco, hablaban de Timoteo, o sea, líderes que fueron después los principales, pero siempre Dios usa personas, Dios le habla a una persona, Dios le dije, a este dijo lo escogí para dar a conocer mi nombre y va a sufrir harto, dice de Pablo. Y llama a Abraham, llama a Jacob, habla, o sea, ahí estamos hablando decididamente eh, de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios trabaja con personas y toma personas y las usa para el ministerio. Dios trabaja con personas. Entonces, vamos adelante. La clave a la aplicación es el balance. Ya vimos lo que era balance, los 5 propósitos balanceados para hacer una iglesia saludable. Nota, una nota, su iglesia estará concentrada en el propósito que el pastor le apasione. Estamos en la página 12. Le apasione más o menos, que se estructure con un plan intencional para balancearla basada en los 5 propósitos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el pastor es más pasional por algo o el liderazgo, van a darle duro a eso. Hay gente que cree que lo más importante es la alabanza, hay gente que cree que lo más importante es el evangelismo y hacen solamente eso. Es como si usted me gusta la alcachofa y todos los días comiera pura alcachofa. Le prometo que aunque usted coma todos los días y 10 alcachofas, va a terminar enfermo. Porque no es suficiente. Usted necesita proteína, necesita otras cosas. 10 formas para hacer una iglesia con propósito. Vamos a la primera. ¿Cómo equilibrar los 5 propósitos? Empieza a ver los 5 blancos que usted ministra. ¿Cuáles son los 5 blancos? Los que estábamos viendo ahora. Esto.
La comunidad, eso que estamos viendo ahí es la comunidad que lo vio evangelismo, la multitud de adoración, la congregación compañerismo, el discipulado compromiso y el núcleo tiene que ver con los ministerios. Eso lo vimos anteriormente. Blancos, ya lo vimos, blancos, el núcleo son aquellos que están comprometidos a ministrar a otros. Porque sí, los comprometidos son aquellos que están comprometidos a la madurez, a crecer, a ser más maduros, a ser más como Cristo. La congregación son aquellos que están comprometidos a la membresía. Son parte de la membresía de la iglesia, pero les falta asumir un nuevo compromiso, el de madurar, el de parecerse más a Cristo. Son parte, están comprometidos, asisten regularmente a la iglesia, pero no están comprometidos a la madurez. Y los maduros tampoco están comprometidos al núcleo, a ser personas que ministran a otros. Hay que pasar de ahí. La multitud son los que asisten regularmente al servicio de adoración. Están ahí, no tienen ningún compromiso, nunca se han integrado a la familia de la iglesia. Y la comunidad es el campo de misión, ¿verdad? Donde nosotros vamos a hablar de 10 maneras de ser guiados por un propósito. Primero, asimile a los nuevos miembros con un propósito, o sea, intégrenlos, hágalos parte, asimílenlos. Sí, porque o sea, el problema que tenemos en la iglesia es lo que se llama la puerta de atrás. La gente entra a la iglesia por la puerta de adelante y sale por la puerta de atrás. ¿Y por qué decimos por la puerta de atrás? Porque nunca más usted los ve, nunca se despidieron, nunca dijeron nada, llegaron a la iglesia, compartieron un tiempo y después se fueron, sin decir nada. Entonces hay que asimilar a la iglesia, haga crecer su iglesia de afuera hacia adentro, en lugar de adentro hacia afuera. No se trata de solamente estar mandando, sino que se trata de estar trayendo. No es de aquí para allá, sino es trayendo, haciendo que estos círculos concéntricos, ¿qué significa? Los que son de la comunidad, que nunca han asistido a la iglesia, ¿qué es lo que...? A ver, una pregunta. ¿A qué aspiramos que haga una persona que es de la comunidad? ¿A qué aspiramos? ¿Qué es lo que nosotros desearíamos que hiciera esa persona que es de la comunidad? Que vive alrededor nuestro y que nunca está en una iglesia o que nunca ha visto una iglesia o no le interesa. ¿Qué esperaríamos? ¿Alguien puede decir? ¿No? Le doy la palabra para que si alguien quiere decirlo. Nosotros aspiraríamos ahí a que alguna vez asista a la iglesia, que alguna vez vaya al culto. A eso aspiramos, a que asista al culto. De evangelismo. No, o sea, claro, pero no estamos diciendo que nosotros le vamos la idea es que la gente también tiene que ver con el evangelismo, o sea, que la llega a conocer, pero nosotros aspiramos que de la multitud, de la comunidad, pase a la multitud, pase a asistente. Que lo podamos traer a ¿ah? Que se acerque. Que se acerque, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad. Entonces, para eso voy a dar un adelanto. ¿Cómo podemos hacer que la comunidad se acerque? Hay que crear un puente entre la iglesia y la comunidad. Entonces existen eventos puentes. ¿Y qué son esos eventos puentes? Por ejemplo, hay personas que en su vida una sola vez al año o 2 veces al año podrían ir a la iglesia y no irían más. ¿Y cuáles son esas 2 veces? Navidad y Semana Santa. Entonces, esos eventos se llaman eventos puentes, que hay una gran posibilidad que si yo hago un buen programa y hago una buena invitación, la persona pudiera llegar en esa fecha, porque están más sensibles, porque entienden que tiene que ver con eso y hay que hacer un buen... Hay otro evento puente. ¿Qué otro evento puente podrían haber? No sé, un servicio que esté dando la iglesia. Por ejemplo, nosotros estábamos creando ya un evento puente, porque nosotros estábamos ahí en una iglesia que estaba, pero, ¿para qué decir? Estábamos en la calle Libertad, con Don Norte. Entonces ya nosotros estamos preparando el dar unas películas, con el proyector gigante en la noche, dar películas, tener café para la gente, invitar a pasar, tener tu sillón allá al aire libre y proyectar una buena película. Una película cristiana o una buena película, pero que interesara. Y hacer que la gente que nunca que había pasado por ahí se sentara, darle un buen asiento, darle un buen café, darle un buen paquete de cabritas. ¿Ah? La idea es un evento puente, vamos formando eventos puentes.
¿verdad? Yo le estoy dando una forma que nosotros, y usted puede, hay gente que se le pueden ocurrir muchas cosas, no sé, atenciones, servicios, hay muchas cosas que se pueden, entonces para traer de la comunidad a la multitud necesitamos los eventos puentes. Después de eso, de esa gente que a lo mejor estuvo viendo la película, a lo mejor algunos van a volver y se van a integrar a la multitud. Y va a depender bien de cómo lo hagamos. Otra cosa que se hace mucho, nosotros tenemos, alguien levantó la mano, parece, para decir algo, ¿no? Hermana, por favor, que abra el micrófono. Mire, pastor, yo un tiempo, bueno, yo cuando era joven en realidad, tenía como 20 años, nosotros teníamos unos cantantes juveniles y íbamos, por ejemplo, a Paiwano y actuaban, cantaban y bailaban, música cristiana. Ahí se hacía como llegaba gente a la plaza que se evangelizaba y a la vez también teníamos una misión ahí. Entonces, entregábamos panfletos, como se dice, y le decíamos, mire, aquí le pasamos la fecha, el día, la hora que nos congregamos en tal parte, la dirección, todo. En ese sentido era como un evangelismo que hacíamos nosotros como jóvenes, porque éramos correcto. El único problema que tiene ese método, hermana, es un pequeño problema. Es que ojalá la iglesia o la misión estuviera tan comprometida como usted. Pues una vez la gente queda impactada por el grupo que la atendió, pero cuando llegan a la misión ellos están en otra onda y están en otra cosa. Entonces los que llevaron a usted a la misión no terminan quedándose porque ellos están en otro espíritu, no lo atienden bien y ya ha pasado eso. Ha pasado eso, ¿entiendes? O sea, hay que preparar. Por eso, una de las cosas que se recomienda a mi hermana es preparar bien al lugar donde van a llegar las personas, que estén bien conscientes de que van a recibir personas, cómo tienen que atenderlo, y eso es parte de lo que estamos enseñando. Por eso estamos enseñando esto ahora. Para que ahí había constancia, pastor, en ese sentido, porque yo vivía en La Serena y nosotros viajamos, no sé, 2 veces al mes a ese lugar y era muy poco lo que se hacía por tiempo, más que nada. Claro, claro. Y la constancia. Ya, muchas gracias, mi hermana, por su testimonio. Muchas gracias por lo que nos va a decir. Vamos, entonces, eso Pastor, más o menos. Diga, ¿quién dijo lo que no habló? yo acá, la hermana Janet, Diga. pastor, hablando muy parecido a lo de Anita, yo me acuerdo muchos años atrás, yo estaba muy joven también, y me acuerdo que en el Puente Mercado se hacían una carpa. Se hacían una carpa también y se hacía evangelismos ahí. No sé si usted estaba en esos años, no sé, pero Yo me acuerdo. los eventos, ¿eso lo hacía la iglesia de Viña? Claro, la iglesia de Viña, pero lo hacían de todos los jóvenes, de la iglesia bautista. Y también dio resultado, en aquellos años, era una carpa y llegaba la gente ahí, y yo me recuerdo que fue bien, en esos años se usó mucho ese método de la carpa ahí en el estero. Ahora no sé si para ahora eso dará resultados, no, Claro. en estos tiempos. Bueno, por eso tenemos que ir creando eventos puentes, pero la idea, me doy cuenta que usted tiene experiencia en eventos puentes, o sea, ya la idea la tienen. O sea, hay que hacer eventos puentes para conectar. Entonces, edifique una iglesia sana, enfóquese en un nivel de compromiso a la vez, un solo nivel. No tenemos ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, nuestra iglesia no tiene nadie. Somos nosotros nomás. Entonces ahora nos estamos enfocando en dar a conocer esto, prepararnos, vamos a ver que las personas pasen, los que tenemos ahora, que pasen de un nivel a otro, y después nos vamos a enfocar en el nivel de esto de traer a las personas a la iglesia. Segundo, programe alrededor de sus propósitos. Lo segundo que es programar, usted debe diseñar o elegir un programa para cumplir con cada uno de sus propósitos para cada blanco. Punto 2 que tiene usted ahí. Y ahí hay quiero que veamos esto, miren. En Salva tienen un programa mayor para cada grupo. Miren, ahí está. ¿Quién es nuestro blanco? La gente. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito. ¿Y qué es lo que hacemos? El programa. Y ahí está la comunidad, la multitud, la congregación. Entonces, la comunidad, ¿cuál es el programa de la comunidad? El evangelismo. ¿Cuál es el programa de la multitud? La adoración.
¿Cuál es el programa de la congregación? La comunión. ¿Cuál es el programa de los comprometidos? El discipulado. ¿Cuál es el programa del núcleo? El ministerio. Y en esto, y ahí habrá en la comunidad los eventos puentes. ¿Se acuerdan que estaba hablando recién de los eventos puentes? En el caso de la multitud, servicios para los buscadores. O sea, hacemos servicios porque la gente que va a la multitud, que aún no asume un compromiso, que no se compromete a ser parte de la congregación, no ha hecho un compromiso con ser parte no se ha bautizado, no es parte de entonces hacemos un servicio porque ellos están buscando, ellos son buscadores. La gente que va a la iglesia y que son parte de la multitud van porque están buscando, tienen una necesidad y andan buscando. Por eso el servicio del domingo no puede ser un servicio doctrinal. El servicio domingo no puede ser un servicio que solamente entienda la iglesia. No puede ser. Porque entonces el pastor, el liderazgo, cada vez que enfrenta el domingo, dice, Señor, ¿de qué quieres tú que? ¿Y qué está pasando con la gente? ¿Qué problemas tienen las personas? Entonces, de repente una persona dice, yo lo que tengo, mis problemas son que no sé qué hacer con mis hijos. Entonces, va una predicación. Mi problema es que hay mucha gente en depresión. Vamos a hablar de la depresión. ¿Y qué respuesta bíblica tiene Dios para la depresión? La gente no va a las iglesias porque no le hablan de sus problemas, no le dan soluciones. Le hablan de cualquier tontera menos de lo que necesita escuchar. La gente no va a la iglesia porque no le hablan de lo que tienen que hablarle. Las personas tienen problemas, las personas están viendo, por ejemplo, todo esto que vimos con la pandemia ha generado una serie de situaciones que hay que resolver. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? Hay momentos en que tú te vas dando cuenta de lo que está reinando en el ambiente, las preocupaciones que tienen las personas, lo que le está angustiando. Y eso es lo que hace. El culto del domingo es para dar respuesta. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, ¿dónde va a acudir la gente para poder tener respuesta a su problema? Al Señor, a la iglesia para que le dé respuesta Entonces llega una persona llena de, tengo problemas en mi matrimonio, no sé qué hacer. Está esperando que alguien le diga qué hacer con su matrimonio. Está esperando que alguien le ayude a enfocarse. La gente va a la iglesia porque tiene problemas reales y se encuentra con doctrina. La doctrina es para el estudio del jueves, la doctrina es para el estudio del miércoles, la doctrina es para los grupos pequeños, la doctrina no es para el domingo. Y los que son predicadores aquí tienen que tener, ¿qué Señor? ¿Qué está pasando con las personas? Y yo me sentaba horas y horas muchas veces a pensar de qué voy a hablar este domingo y pensando qué es lo que está preocupando a la gente. Y algunas veces Dios me mandaba la respuesta porque llegaba una persona a hablar conmigo una necesidad y yo me daba cuenta, no me daba cuenta que la gente estaba viviendo esta necesidad. Y empezaba a preparar un mensaje para dar respuesta bíblica a lo que aqueja a las personas. Y eso es lo que debiéramos hacer todos los domingos. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con las personas? Y darle respuesta. La gente no va a la iglesia porque no tiene respuesta a sus necesidades, porque la iglesia no le da respuesta a sus necesidades. Tú haces una encuesta y le preguntas por qué la gente no, es una de las cosas así, porque ahí no tengo nada. Ahí no tengo ni una respuesta a nada. Entonces la Biblia dice, ¿a dónde va a ir mi pueblo? ¿A un brujo? ¿A ponerle la mano a una persona que le da la suerte? ¿O para que le tiren la costa de la Wi-Fi y todo eso? Wi-Fi, como le llaman. Yo le digo Wi-Fi mejor. Entonces, ¿qué es lo que es eso? No, no estamos en eso nosotros. Me doy a entender, ¿o no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener conciencia que la gente va buscando respuestas. Vamos adelante. Los propósitos nunca cambiarán, pero los programas cambiarán frecuentemente. Es cierto. Y eso es, por eso es lo que yo le estaba tratando de hacer entender a usted. No sé, si el caballo se murió, no es que ya hay que desmontarse, si está muerto. Hay programas que ya no funcionan. Los propósitos nunca cambian porque son propósitos, son eternos, son los propósitos de Dios. Pero los programas sí. Y hay gente que se aferra a los programas, no se aferra a los programas. Los programas son útiles, son herramientas que Dios usa, pero no son las cosas que siempre tenemos que hacer. El tercero, eduque a su gente en base para el propósito. Edifique su ministerio de educación cristiana alrededor de su propósito. O sea, vamos a tener el famoso estudio de los días domingos, escuela dominical o alguna cosa, en torno a los propósitos, a cosas que tienen que ver con, o sea, por favor, escuche esto, para que no se confunda. No se trata de hablar de los propósitos,
sino que se trata de hablar en los propósitos. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio de la adoración. No vamos a hablar de los 5 propósitos, vamos a hablar de que lo que es la adoración, o sea, es ahora ir a hablar del propósito en sí, no de que existe el propósito de la oración. Entonces de repente decir, ¿cómo adora usted? ¿Cómo le preparamos a la gente para que adore? ¿Cómo preparamos a la gente para que se parezca más a Cristo? ¿Qué es? Y hay temas muy simples, por ejemplo, hay momentos en que yo hice un tema que tenía que ver con las cosas negativas, que cómo vencer la envidia, cómo vencer la digamos, la lengua media pasada para la punta. O sea, el hecho yo tengo problemas porque hablo siempre de más o digo las cosas que no tengo que decir, soy desatinado. Todas esas cosas, la murmuración, cómo vencer la murmuración, cómo vencer, eso es edificación, parecernos más a Cristo. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de en torno a los propósitos de Dios. Aquí tenemos algo bien interesante. Aquí tenemos las 4 clases que las personas tienen que deberían tomar en la iglesia. La clase 101 es descubra la membresía de nuestra iglesia familiar, pacto de membresía. Y vamos a saber qué es lo que es ser parte de esta iglesia. De la iglesia vamos a hacer un compromiso y vamos a saber qué es ser parte de la iglesia Bethesda Quilpué. ¿Qué significa? ¿Qué involucra? ¿Cómo estoy? De ahí pasamos a la 201, la clase que es introducción a la madurez espiritual y al pacto. Vamos a dar un montón en esa clase, se van a dar un montón de recursos. Cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo ejercer una serie de actos que a mí me permiten edificar. O sea, ahí en esa clase a la madurez le vamos a dar recursos para que usted crezca. Recursos. Una cantidad enorme de recursos de crecimiento. Apunta solamente a dar recursos de crecimiento. ¿Me entendió? Solamente a dar recursos para que usted crezca. La clase de 301 es descubriendo su ministerio y va a haber una gama enorme de cosas que usted le permite hacer. Pero esto es lo que Dios me está hablando a mí, para que usted descubra su ministerio. Y usted va a aprender ahí que Dios usa todo para el servicio a Dios. Va a usar sus experiencias malas, las que nunca quiso vivir, va a usar sus talentos, va a usar su educación, va a usar su entorno familiar. Todo lo que usted es, Dios lo usa, todo, usted es un todo. ¿Cómo usted tuvo experiencias que no fueron las mejores para usted y que quisiera olvidar? Digo yo, ojalá yo nunca hubiese vivido esto. Bueno, Dios tiene la virtud de tomar eso que usted vivió y usarlo para bendición. Ojo, Dios no transforma lo bueno en malo, como dicen algunos creyentes. No, Dios hace lo malo. No, lo malo siempre va a ser malo. Cuando la Biblia dice todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, no significa que Dios transforma. Si una muchacha o alguien fue violado, la violación no es algo que Dios lo va a transformar en bueno. No, la violación es mala siempre, el asesinato siempre es malo. Entonces, de una mala experiencia que yo decía, bueno, esta experiencia va a destruir mi vida o la ha destruido, usted va a ver cómo Dios, a partir de esa experiencia que tiene la virtud, escuche esto, tiene el poder de que en vez de ayudarle a amar, le ayude a bien. Porque dice, todas las cosas, a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. O sea, toma eso que es malo y que debería traer una muy mala consecuencia y Dios hace que eso ayude bien. ¿Cómo? De distinta manera. Una vez que Dios la sana, convierte a usted como persona en una tremenda persona que va a aprender a ayudar a otros. Pastor Rick dice, ¿qué mejor para entender a los padres que tienen un hijo con síndrome de Down que otro niño, que otro padre que tiene síndrome de Down? ¿Qué mejor para entender a un hombre o a una mujer que está viviendo el tormento de una viudez, de la muerte de una persona querida, que otro que ya la vivió? O sea, está transformando una experiencia negativa en una que ayuda más a algo usando. Bueno, eso es en la clase Descubriendo su ministerio, va usted a ver eso. Y en la clase 401, Descubriendo mi misión en la iglesia y pacto de misiones. Y ahí hay algo súper interesante y ojalá esta iglesia lo pudiera hacer. Porque mi amigo Oscar ya tiene los contactos. Y es que todo el mundo haga una semana que junte su platita durante un buen tiempo y vaya a hacer una semana de misiones a algún lugar del país o del extranjero. O sea, esa es la meta de la misión dentro de eso y que tenga su meta. Yo voy a apartar una semana de mi vida o 2 semanas de mi vida, lo que usted quiera, para servir en algún lugar de mi país. Y usted va a ser enviado a una iglesia, a un territorio,
donde necesitan ayuda, usted va a poder ser de bendición. Una semana. O dos. Y también puede ser estar en el extranjero. Lo único que eso tiene que financiar usted. Usted va a tener dónde llegar y todo eso, pero el viaje y todo eso se hace autofinanciado. Bueno, ese es el plan de clases, ese es el plan de entrenamiento, ese es el plan que tiene una iglesia con propósito, de la cual usted va a tener que pasar por estas clases. Nota, no se recibe ningún crédito por la persona que se queda en una base. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Una base, esto tiene este diamante, se llama diamante, está simulando una cancha de béisbol. Y la cancha y la idea de una persona es que pase de una base a otra. Entonces dice, no tiene ninguna bendición, no tiene ninguna ganancia una persona que se queda ahí. El eterno clase 101, nunca quiso tomar la 102 y nunca quiso tomar la 300, la 201, la 301 ni la 401. O sea, que hace una o me quedo en la 201 y de ahí no salgo. No, no hay mérito en eso. Seminarios para la vida cristiana, seminarios de nivel 100. Y a la persona a Cristo a ser miembro de la iglesia, la 101, para ser miembro de la iglesia, que se bauticen y todo. Seminarios del nivel 200, guiar a las personas hacia la mujer espiritual, que se parezcan más a Cristo. Los seminarios del nivel 300, preparar a personas con habilidades necesarias para el ministerio. En esa clase de 300, hermano, hay una ayuda. Esa gente que siempre pregunta, pastor, ¿y cuál es mi don? Hay una ayuda, unos cuestionarios fantásticos, de otro nivel. De otro nivel. Nunca vi algo, un material tan bueno como eso. En toda mi vida de ministerio nunca vi preguntas que te pueden ayudar a ti. Tú te pasas una hoja y te orientan tan bien esa hoja para saber, bueno, qué es lo que tengo habilidad, yo que no soy hábil, y empezáis como a acotar para qué tú te puedes dedicar. Porque nosotros los chilenos tenemos la tendencia a darle de 5 la jote. Seminarios 400, matricular a las personas en la misión mundial de testificar de Cristo. Y 4, hasta aquí vamos a quedar hoy día, comience los grupos pequeños en base al propósito. Ponga el diariamente de la iglesia con propósito dentro del corazón de los grupos pequeños. Todo lo que hacemos diariamente. Encuentre un miembro del grupo para ser el coordinador de cada uno de los 5 propósitos. Ahí hacemos un grupo pequeño. Ahora, ¿qué importancia tiene el grupo pequeño, hermano? El grupo pequeño es súper importante. ¿Por qué enfatizamos? Dice en la iglesia y en las casas. ¿Por qué se enfatiza mucho? Porque la familia real que tiene usted es el grupo pequeño. A ver, si la iglesia tiene 100 miembros, usted no, es imposible que usted comparta con 100 miembros a nivel de intimidad. No puede. Porque no es Dios, no es ni presente, ni omnisciente, ni nada. No. Usted es una persona. Por lo tanto, usted debe participar en un grupo de fe, una pequeña parte de su familia, donde usted va a abrir su corazón, esa gente va a estar pendiente de usted. Eso es lo que hace el grupo pequeño. Si ahora la iglesia llega a tener miles de personas, olvídese de la posibilidad de compartir con 1000 personas. Usted va a conocer a todos los miembros de la iglesia, una iglesia que tiene miles de personas. Si ya con cientos de personas es difícil, más difícil es que se haga con. Entonces, el grupo pequeño es el lugar de aprendizaje, es el lugar de mi familia directa. Entonces, la iglesia empieza a tener grupos pequeños para capacitación, el estudio que se hacía el jueves también, parte del estudio se hace en el grupo pequeño. El grupo pequeño es súper fundamental. El grupo pequeño es el que te va a sostener a ti cuando estés pasando por problemas. El grupo pequeño, y eso tiene que hacerse una realidad. El grupo pequeño tiene que hacerse una realidad. El grupo pequeño es la parte más importante. No sé, es que aquí no estamos dividiendo la iglesia. No se está dividiendo, se está haciendo lo que dice la Biblia. En el templo y por las casas, y en las casas, dice Pablo, saluda a la iglesia que está en la casa de tanto. ¿Y tú crees que esa iglesia tenía mucha gente? No, tenía un grupo pequeño que caía en la casa, porque no tocaba en una casa. Entonces son grupos pequeños. La iglesia empieza a tener grupos pequeños para poder atender las necesidades más directas de sus miembros. Eso es súper importante. Entonces, con eso estoy parando acá. Ya, y ahí eso lo dejo para la próxima semana con otros 5. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero hemos visto 5 elementos que son importantes, ¿verdad? Vamos a hacer un repasito corto. Es lo primero que tenemos que hacer, asimilar a un nuevo miembro con un propósito. Y eso es integrarlo, hay que ser parte de eso, para que no se vaya. Edificar, programar alrededor de sus propósitos. O sea, lo que vamos a hacer durante el año o el mes de la iglesia tiene que cumplir uno de los propósitos, si no, no tiene sentido. Por ejemplo, hay un programa de la iglesia, dice la comunidad de evangelismo, la multitud de adoración, y así tenemos. Los propósitos nunca cambiarán. Dice, eduque a su gente en base para el propósito y
comiencen los grupos pequeños en base al propósito. Y ahí estaríamos parando hoy día porque yo les trato de cumplir con el horario, ya me pasé ya. No sé si hay alguna pregunta, algo que decir, algo antes de paramos.